¿Sabías que un simple pensamiento, como decidir mover un dedo, comienza con una pequeña chispa eléctrica dentro de tu cerebro? Pero, ¿cómo se genera esa chispa? ¿Cómo viaja tan rápido por tu cuerpo y logra que un músculo se mueva casi al instante? Hoy en Granito de Ciencias vamos a sumergirnos en el increíble mundo de las neuronas. Exploraremos cómo se producen las señales eléctricas llamadas potenciales de acción y entenderemos cómo se comunican entre sí mediante la sinapsis química. Así que, comencemos. Todo comienza con una célula muy especial, la neurona. Pero, ¿qué la hace tan única? Las neuronas son células especializadas en la transmisión de información. Están compuestas por tres partes principales: dendritas, que reciben señales de otras neuronas; soma o cuerpo celular, que procesa esta información y genera neurotransmisores; y axón, que es una propagación larga que envía estas señales a otras células. El axón en muchas neuronas está envuelta por una vaina de mielina que acelera el viaje del impulso eléctrico. Ahora bien, ¿cómo se genera esa señal eléctrica dentro de la neurona? Aquí entra el protagonista de este video, el potencial de acción, o también llamado impulso nervioso. Pero antes de explicar el impulso nervioso, debes saber que la membrana de la neurona tiene un potencial electroquímico, donde la parte externa es positiva gracias a la presencia de iones de sodio y el interior es negativo por la presencia de grandes proteínas cargadas eléctricamente negativas, pese a que en el interior haya iones de potasio, los cuales, al igual que el sodio, también son positivos. Bien, ahora volvamos con la pregunta pendiente. ¿Cómo se genera entonces esta señal eléctrica dentro de la neurona? Cuando una neurona recibe un estímulo suficientemente fuerte, ocurre un cambio eléctrico muy preciso y breve, llamado potencial de acción, que viaja a lo largo de todo el axón. Este proceso consta de varias fases, cada una con un valor específico de potencial de membrana, es decir, la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la célula. Iniciando, tenemos la fase número 1, que se conoce como el estado de reposo. Durante el estado de reposo, las neuronas no están transmitiendo ningún tipo de señal. En este estado, el interior de la célula es más negativo que el exterior, con un valor típico de menos 70 milivoltios. Esto se debe a la distribución desigual de iones. Hay más sodio fuera de la neurona y más potasio al interior de esta. La fase número 2, llamada despolarización, esto ocurre cuando el estímulo supera el umbral de activación, aproximadamente en los menos 55 milivoltios. Aquí se abren los canales de sodio, permitiendo la entrada masiva de iones sodio hacia el interior de la neurona. Esto invierte temporalmente la carga de la membrana, pasando de menos 70 milivoltios hasta los más 30 milivoltios. En la fase 3, llamada repolarización, esto ocurre cuando el interior de la neurona se vuelve demasiado positiva. Los canales de sodio, que son sensibles al cambio de voltaje, se cierran automáticamente y se abren los canales de potasio. Los iones potasio que están al interior de la neurona lentamente comienzan a salir de esta, restaurando gradualmente la carga negativa en el interior, pasando así desde los más 30 milivoltios hasta los menos 70 milivoltios. En la fase 4, llamada hiperpolarización, esto ocurre cuando el flujo de potasio hacia el exterior es tan grande que la membrana se vuelve más negativa de lo normal, llegando a los menos 80 milivoltios. En esta etapa se impide que la neurona se vuelva a activar nuevamente. En este periodo, la neurona no puede generar un impulso nervioso nuevo y se conoce como un estado refractario. Pero si la neurona está hiperpolarizada, ¿cómo lo hace para volver al reposo y generar un nuevo impulso nervioso? Aquí entra al juego la quinta etapa, el retorno al reposo. Es aquí donde entra al juego la famosa bomba sodio-potasio, que restablece el equilibrio original, pues expulsa 3 iones de sodio y entra 2 iones de potasio, devolviendo a la neurona a su estado de reposo, es decir, los menos 70 milivoltios, y en este punto está lista para generar un nuevo impulso nervioso. Lo más llamativo de todo esto es que el proceso ocurre en milisegundos. Pero ¿cómo se pasa este mensaje que acaba de ocurrir desde una neurona hacia otra neurona? Aquí entra en escena una etapa llamada sinapsis. Cuando el potencial de acción llega al extremo del axón, no puede continuar eléctricamente hacia la siguiente neurona. Entonces, ¿cómo se comunican entre ellas? Esto a través de una estructura llamada sinapsis, que puede ser de dos tipos: eléctrica, donde la señal pasa directamente por canales iónicos conectados,
o bien química, mucho más común y compleja, y es la que vamos a enfocarnos en esta oportunidad. En términos generales, ¿qué ocurre en una sinapsis química? En primer lugar, hay que dejar claro que el concepto de sinapsis nos referimos a la comunicación entre dos neuronas, la que envía un mensaje y la que recibe. En este sentido, el primer punto importante es que el potencial de acción llega al botón sináptico, que es la parte final del axón. Cuando esto ocurre, los canales de calcio que se activan dependiendo del voltaje se abren, permitiendo la entrada de iones calcio hacia el interior del botón sináptico. Cuando aumenta el calcio al interior de la neurona, se desencadena la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana neuronal. Estas vesículas liberan todos los neurotransmisores a la hendidura sináptica, que es el espacio entre ambas neuronas. Los neurotransmisores, cuando son liberados, se unen a receptores específicos ubicados en la membrana de la neurona siguiente, generando así una nueva señal, que puede ser eléctrica o bien química. Como te pudiste dar cuenta, los iones de calcio son esenciales. Sin su entrada, los neurotransmisores nunca se liberarían y la comunicación entre neuronas se vería completamente interrumpida. Como dato, existen algunos neurotransmisores que son bastante famosos. Por ejemplo, tenemos la acetilcolina, que está relacionada con la contracción muscular, la dopamina, que interviene en la recompensa y también en el movimiento. Y también tenemos, por ejemplo, la serotonina, que regula el estado de ánimo y también el sueño. Muy bien, antes de finalizar, hagamos un pequeño repaso de los 3 conceptos fundamentales que exploramos en el video de hoy. Número 1. Las neuronas son células especializadas en transmitir señales y están formadas por dendritas, soma y axón. Número 2. El potencial de acción es una señal eléctrica que sigue una secuencia de cambios de voltaje, desde el reposo, los menos 70 milivoltios, pasando por la despolarización hasta volver al reposo, gracias al movimiento de iones y bombas específicas. Y número 3. En la sinapsis química, el impulso se transforma en señal química mediante neurotransmisores liberados gracias a la entrada de iones calcio, permitiendo así la comunicación entre neuronas. En general, toda esta conexión entre la creación de neurotransmisores, la comunicación de estos mediante un impulso nervioso, las etapas del impulso nervioso y también la liberación de los neurotransmisores mediante la sinapsis química, hace posible diferentes cosas en nuestro cuerpo, como por ejemplo sentir, pensar, recordar y mover lentamente tu dedo hacia el botón del like de la suscripción para que no te pierdas de ningún video relacionado con ciencias y biología. Soy el profesor Nicolás Puebla y esto fue Granito de Ciencias.